Hoy es un día grande para el Colegio Mayor Jaime Delano, pues nos visita un hombre de sobra conocido por todos ustedes, don Mario Conde. Señor Conde, equipo directivo, queridos amigos, como delegado de estudio de nuestro mayor, doy inicio al ciclo de conferencias de este curso académico 2015-2016. Y creo que no puede haber mejor forma de hacerlo que con una persona de la talla de don Mario Conde. Gracias a todos los asistentes por la afluencia masiva en este acto, y en especial al señor Conde por habernos honrado con su presencia. Ahora procedo a ceder la palabra a mi compañero José Luis Fuentes, que va a presentarnos a nuestro invitado. ¿Se oye? Vale. Bueno, yo en primer lugar quisiera reiterar las palabras de Jaime y agradecerle al señor Conde que nos congratula aquí con su presencia, porque la verdad es que ha costado bastante trabajo y quizás consideramos que su presencia honra a todo el Colegio Mayor y nos hace ser mejores. Y nada, yo quisiera empezar, sobre todo para los que al menos a lo mejor tengáis una idea muy general del señor Conde, leyendo una biografía suya, que de hecho voy a leerla de su libro Los días de gloria, que aprovecho para recomendarlo porque es un libro que está genial. Y nada, voy a leer. ¿Lo has leído entero? Me lo he leído entero. Sí. Sí. Bueno, Mario Conde nació en Tuía, Pontevedra, el 14 de septiembre de 1948. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y abogado del Estado a los 24 años, con el número 1 en su promoción. Y adelanto que es la nota más alta que se ha obtenido en este cuerpo. Se casó con Lourdes Arroyo Botana, con quien tuvo 2 hijos, Mario y Alejandra. Mario Conde ha sido consejero y secretario general del Laboratorio Sabelló hasta 1983, vicepresidente y consejero delegado del Grupo de Empresas Antibióticos S.A. y consejero del Banco Español de Crédito, Banesto, de que fue nombrado presidente en 1987, cuando contaba con tan solo 39 años de edad. Fue también presidente de la Unión y el Fénix, de la Corporación Industrial y Financiera de Banesto y de la Fundación Banesto, así como vicepresidente de Iberdrola y del Consejo y consejero de Antena 3 Televisión. De todos estos cargos cesa el 28 de diciembre de 1993, cuando el Banco de España decide intervenir en Banesto, sustituyendo todo su consejo de administración. El 14 de noviembre de 1994 se interpone por parte del Ministerio Fiscal una querella criminal contra todo el Consejo de Administración de Banesto. Mario Conde fue condenado por la Audiencia Nacional. Su condena fue doblada por el Tribunal Supremo e ingresó 3 veces en prisión por la misma causa, en 1994, 1998 y 2002. Y decir que ha publicado varios libros, como El Sistema, este que tenemos aquí, Ediciones Martínez Roca, Derecho Penitenciario Vivido, La Palabra y el Tao, Cosas del Camino, Memoria de un Preso, que este de aquí. Posteriormente, si no me equivoco, también publicó De aquí se sale, y este libro que estoy leyendo yo, Los días de gloria. Y yo por mí no tengo nada más que añadir y doy paso a don Mario, a que si quiere empezar una breve exposición de lo que ha sido su vida, y posteriormente pasaremos a una parte más de coloquio en la que podéis realizar vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, bien. Gracias por las palabras que has leído y gracias por estar aquí. Y gracias a vosotros. Supongo que no seréis del Madrid, ¿no? Porque, o a las 9:15 empezaré ya con el... Yo creo que cuando... Vamos a ver, yo me planteaba venir por aquí, ¿en qué os puedo ser útil, no? Porque dar una conferencia está bien, pero este rato que dedicáis, yo quiero ser de utilidad, ¿no? Que os sirva de algo, ¿no? Que bien habla, que me... No vale para nada. ¿Y en qué puedo ser útil? Hombre, lo que ha ocurrido con mi vida es que no es muy normal. Dicen que he vivido 6 o 7 vidas en una. Y bueno, en cierta medida es verdad, ¿no? Porque pasar desde la abogacía del Estado a la industria farmacéutica, de ahí a la banca, de la banca a la prisión, de la prisión a escribir libros. Bueno, eso es muy insólito.
Mucho más insólito que tener la presidencia de un banco con 39 años o que sacar la nota más alta en la posición de abogado del Estado. Eso está bien, pero... ¿Y por qué es insólito? Es insólito porque estoy aquí. Ya, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que por todos los sitios en los que he estado, tan variados, no me han cambiado como persona. O si me han cambiado, no me han cambiado para mal, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso qué es? Porque ganar dinero, bueno, ser presidente de un banco, bien. Pero cuando luego la vida te arroja por unos senderos un poquito más complicados, cuando tienes que enfrentarte a la soledad de una prisión, da igual que sea justo o injusto, que medio pensionista, ¿no? Cuando luego la vida te golpea también con la muerte inexplicable de un ser querido, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está la arquitectura moral de una persona que le hace soportar todo esto sin decaer? ¿Qué papel juega en la vida de este individuo su condición de cristiano? ¿Cómo es posible que una persona que aparentemente, o por lo menos eso dice, publicando libros sobre filosofía oriental o sobre cosas del camino, pues que al mismo tiempo haya tenido una trayectoria empresarial tan absolutamente financiera? Las personas que somos los puestos que ocupamos. O los puestos que nos otorga la sociedad no son más que ropajes. Tenemos la obligación, todos estemos donde estemos, y hagamos lo que hagamos, de preservar lo que es esencial para cada uno de nosotros, que es la intimidad de la persona en cuanto tal. Pues yo creo que esa es la característica diferencial un poco de mi vida, ¿no? Mi padre jugó en mi vida un papel muy importante. Me trató muy bien, me trató como un amigo. Era un hombre con una vocación intelectual potente. Yo me fui a estudiar a Deusto porque él quiso que estudiara en Deusto. Os podría decir otras razones, pero no es verdad. Y yo hice abogado del Estado, pues ¿por qué quiso que fuera abogado del Estado? Es que yo a los 18, 19, 20, 21 años tener una vocación por defender los derechos del Estado, pues me suena bonito, pero poco más, Por cierto, José Luis me decía que él tiene en su mente aspirar a ser abogado del Estado, porque resulta que en mi promoción había un opositor que luego es abogado del Estado, muy bueno, que se llamaba José Luis Fuertes también. Bueno, también él, porque es mayor, ¿no? Pero vamos. Fui abogado del Estado porque él quiso. Me fui de la abogacía del Estado por un suceso tan poco mercantil como la muerte de un íntimo amigo mío que lo mató un camión. Y ese encuentro con la muerte inexplicable, tenía yo entonces pocos años. No entendía. Y me fui. Y me fui a la industria farmacéutica sin ninguna vocación, ¿no? Y empecé a conocer el mundo internacional, ¿no? Y empecé a conocer una serie de prácticas en el mundo internacional realmente asombrosas. Empecé a leer lo que ocurría. Y obviamente muchas de las cosas que ocurrían no me gustaban. Cuando se habla de la vida de las personas así conocidas o famosas o lo que sea, como queráis, les suele dar siempre un tono de épica. Tiene que haber un contenido épico. Una cosa. Pues no. Yo lo digo, que es verdad. Pues cuando hicimos la operación de antibióticos y yo tuve la suerte, o lo que sea, ¿no?, de ganar una cantidad ingente de dinero por aquella época, como no tenía ambición, me quería ir a navegar, que era lo que me gustaba, ¿no? Y de repente una serie de sucesos que me trascendieron a mí hicieron que en la vida de una persona, por mucho que programes, que pienses, que en un momento determinado, en un sitio determinado, en una hora determinada, sucede algo que te cambia la vida. Nosotros, claro que somos responsables de nuestros actos, por supuesto que sí.
Por cierto, que es un concepto de la responsabilidad de nuestros propios actos que parece abandonarse en el de los derechos, ¿no? Ya, somos responsables de nuestros propios actos, pero hay una cosa que nos trasciende. Si en aquel momento que yo estaba sentado en un consejo de administración no llega a aparecer un señor que le dio por seguir unas instrucciones de un partido socialista y presentar una OPA hostil contra un banco, y yo que me encontraba allí, de repente no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando porque tenía 38 años y no entendía nada de ese mundo del poder. Si aquel sujeto no hubiera aparecido en mi vida, y desde luego no estaba programado que apareciera, yo no hubiera estado hoy sentado aquí en esta condición. A lo mejor en otra sí, pero en esa no. Entonces entendí, y les lo decía a mis hijos, no seáis vuestras cosas. Rebelaros contra la asignación a las cosas. Y vi que en una sociedad te presentaban a un señor y en vez de decir fulano de tal, te decían fulano tal, el presidente de, o el dueño de, o el no sé qué. Es decir, se definía el sujeto en función del objeto. Y yo diría, están despersonalizando. Están despersonalizando. Si este señor es solo lo que es el dueño de la finca, no sé qué, mejor de Europa, ¿y se la pierde qué? ¿Y se la pierde qué? ¿Habéis oído que hay gente, grandes financieros, que al perder se han suicidado? ¿O que han muerto? ¿Por qué se habían hecho una cosa? Y porque dentro de ellos no vivía para nada la noción persona. Entonces yo me di cuenta. Y me rebelé contra eso. Yo decía, yo trabajo en Banesto. Pero yo no soy el presidente Banesto. Ese es mi oficio. Y eso creo que es una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida. Y por eso cuando me tocó ingresar en prisión, tampoco era un preso. Era yo. Hombre, la diferencia que existía entre mi despacho de Banesto y el despacho, por así decirlo, que es una celda de 4 metros cuadrados con un olor ácido, y en vez de conocer una serie de sujetos, conocías a otros, no precisamente la maravilla del universo, seguía siendo yo. Y esa fue probablemente la oposición más importante de mi vida. No desmoronarte. Por ejemplo, cuando los opositores me decían, antes el director, es que el estudio de una oposición es muy duro. La vida es una oposición. La vida es una oposición. Permanentemente estamos en ello. No hay ningún logro que merezca la pena que no se consiga a través de la conducta. Y en todo. No solo en el mundo del negocio, en el mundo de las finanzas. En todo. Si queremos seguir siendo personas, tenemos que resistir. A lo largo de tu vida tú no te planteas cuando sales, yo quiero ser honrado, yo quiero ser decente, no te lo planteas. Hay un día, un momento determinado, una hora determinada en el que alguien te hace una proposición. Y cuando te han hecho la proposición deshonesta, es cuando tu persona decide ser honesto o deshonesto. Yo no creo en las palabras de los hombres, ni siquiera creo en los actos heroicos. Yo solo creo en las conductas de las personas. Y las conductas de las personas son muy difíciles de mantener. Porque estar entero paseando por los salones de la gran banca es relativamente fácil. Estar entero oyendo cómo chirrían las puertas de hierro, o cuando el funcionario se despide, y sabes que en ese momento te han cortado hasta la comunicación con el exterior y sientes el miedo de que si ahí te ocurre una úlcera. Es relativamente fácil mantener la creencia de los cristianos un domingo por la mañana en un campo maravilloso con un sacerdote, pero mantenerla cuando estás sufriendo es lo que verdaderamente te define.
Y a mí me preocupa mucho, y por eso os cuento esto. El modelo occidental estamos fabricando especialistas. Pero no estoy seguro que estemos fabricando personas. Las personas son la arquitectura de sus valores. Y lo que se respira. A mí no me gusta. Y no creo que vamos por buen camino. Es que yo, si me pasara esto, no resistiría. ¿Por qué? Te has educado por dentro. ¿Sabes aguantar la soledad? Reflexionas sobre ti mismo, te preguntas antes de dormir, ¿y por qué habré hecho esto yo? Ah, porque cuando exploras en tu interior, cuando realmente te metes dentro de ti mismo, lo que descubres es menos bueno de lo que te crees. Un día en el monasterio de Sobrado, cuando estaba pasando... Sobrado es un monasterio cisterciense. Está en mi tierra, en Galicia. Y allí fui una temporada, ¿no? A cultivar el valor del silencio, por cierto. Que como no sé, los cistercienses tienen una norma de silencio absoluto. Y yo me dejaron entrar por alguna razón que no sé dentro de lo que es verdaderamente el mundo claustral. Es decir, la gente puede ir, pero no se puede meter dentro donde están las celdas de los monjes. Pero en el capítulo se votó y me dejaron entrar. Anda que a los cistercienses que tienen votos perpetuos les importaba 3 pepinos Mario Conde, o sea que me dejaron entrar. Y me asignaron un trabajo. Y el trabajo era fregar el comedor. El comedor de aquel monasterio es 4 o 5 veces este. O sea que fregarlo aquello. Entonces el prior me vio en el cubo, lo metía la fregona dentro del cubo, fregaba y luego hacía así, con la fregona. Se me quedaba mirando. Pero ¿cómo? ¿No se puede hablar? No se puede hablar. Pero a la salida hay un rato que te dejan, porque tienen hora en la hora, ¿no? Y hay un rato de la hora. Me preguntó el prior, oiga, ¿y usted cómo domina el fregado? Me he fregado la cárcel al caramelo 14 o 15 veces en mi vida, o sea que hasta ahí tienes que saber hacer las cosas. Y no eres más porque friegues, no eres menos, eres más. ¿O eres tú? Si fregar es una actividad que no la considera de menos, sino que la consideras de más. Es muy difícil fregar. Es muy fácil pasear por los mejores restaurantes de Madrid. Por eso esta norma es la que me ha llevado a seguir estando aquí. Y esos libros, ¿por qué? Porque quiero que se conozca cómo funcionan las cosas. Yo cuando llegué a la banca con 39 años no tenía ni idea. No sabía hasta dónde llega el poder del Estado. No tenía ni la menor idea. Por eso no os creáis que fui valiente. Lo que fui era temerario. Porque no sabía. Y poco a poco fui viendo y las cosas que me enseñaban en la universidad, el punto de derecho, de la justicia, de las leyes, de no sé qué, me fui dando cuenta que pertenecía muy bien a unos libros donde se estudiaban y yo recitaba los temas, pero a la hora de la verdad, en la justicia había una cosa que se llama el teléfono, no era móvil, pero da igual. Y había una cosa. Y un día recordé lo que yo estudié en la universidad, cuando le preguntaron a Goethe qué es lo justo, respondió, lo que conviene a quien dicta la sentencia. Entonces me di cuenta que el valor de la conveniencia estaba minando. Y había muchos que decían, no te conviene hacer esto. Ya lo sé que no me conviene, pero es lo que debo de hacer. Hay un choque entre el valor del deber hacer y la conveniencia. ¿Qué es la conveniencia?
Fijaros hoy en día la cantidad de veces que la palabra conveniencia se pone como premisa mayor de todo razonamiento. Si no me conviene, porque me puede acarrear cualquier disgusto, no lo hago aunque lo deba hacer. ¿Sabéis lo que es eso? Demoler la arquitectura moral de una persona. Y como supongo que o a lo mejor tenéis interés en cualquiera de las cosas que acabo de decir, y yo soy capaz de estar hablando 500 horas de esto, y a partir de Madrid quedan 25 minutos, así que yo creo que lo mejor es que, si queréis preguntar, preguntéis. Si no queréis preguntar, sigo. ¿Queréis preguntar? ¿No está claro? Sí, pues venga, pues adelante con la pregunta. Buenas noches, don Mario. De parte de mis compañeros, que yo fui colegial de mayor, muchísimas gracias por venir. Y la verdad es que traía la pregunta ya preparada y sabía cuál iba a hacer, pero me ha venido muy bien también el tema de la exposición porque yo le tengo una profunda admiración. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento, con toda esa seguridad que siempre hace gala, ese aplomo, Mario Conde se ha venido abajo y ha dicho, no puedo con esta situación? Cuando murió mi mujer. Cuando murió no, cuando después de todo aquel calvario, el día 26 de agosto del año 2006, yo dije, bueno, ya termina. Y me volví a Madrid porque íbamos a hacer unos viajes que no podíamos hacer. Entonces apareció un tumor cerebral. Y entonces es cuando resulta más difícil creer en Dios, ¿no? Creer en Dios en esa época de bonanza, sin explicarle por qué. Pero la creencia significa no formular preguntas para las que no existen respuestas. Lo que es la lógica superior no es igual a la lógica individual. Los humanos nos movemos en un concepto muy limitado, espacio-tiempo, y la lógica divina es de otro nivel. Yo lo entendí y no resquebrajó mis creencias. Me costó. Pero hubo momentos en que me vine abajo. ¿Ya cuando murió? No. Porque murió muy bien. Durante un año estuvimos trabajando la idea de la muerte, los dos juntos. Aprender a morir. Que es una asignatura muy complicada. Ahí me vine abajo. Pero luego entendí que el don de la vida no lo puedes desparramar. Y puedes instalarte en el pasado porque ese es un sitio al que no se puede ir. No hay ningún coche, ni tranvía, ni avión, ni motocicleta que te lleve allí. Y gestionar los recuerdos, gestionar bien el recuerdo es muy difícil. Pero creo que lo conseguí. Pero me desmoroné. Y hace unos días también tuve un problema con un nieto mío que le hemos operado 4 veces. La primera con 7 años, la segunda y la tercera con 8 y la tercera con 9. Eso te pone a prueba tu resistencia interior. No entiendes. No siempre se entiende. No siempre se entiende. No somos individuos para comprender lo incomprensible. Pero cuesta. Así que sí que me he desmoronado unas cuantas veces. Lo importante no es desmoronarte, sino levantarte. Bueno, pues si no surge ninguna pregunta voy a ir dando turno a los que habéis escrito vuestras preguntas. En primer lugar, Germán Antón. Una pregunta ¿La tienes escrita? Sí.
eso puede ser peligroso, ¿no? Mi pregunta era que tengo entendido que usted obtuvo la plaza de abogado del Estado en tan solo 2 años y con la máxima nota. Y quisiera saber cómo fue su experiencia opositora y cómo consiguió lograr esa hazaña. Hay una parte que es de mi responsabilidad y otra de mis padres. La de mis padres la pasamos, ¿no? Pues yo estudié mucho en Deusto. Fui a la Universidad de Deusto, como os dije. Pero yo estudié porque cuando llegué allí, que yo crucé el umbral de Deusto con 16 años, porque entonces he terminado un poquito antes y como yo nací en septiembre, bueno. Y me impresionó mucho la universidad, me pareció un altar del conocimiento. Y mi padre me regaló un libro en donde decía que el conocimiento es un arma para vivir usada. Como yo el primer año vivía en una casa privada, ya el segundo fui al colegio mañana. Cuando lo leía aquel libro me impactó. Por otro lado yo sabía que mis padres estaban haciendo un esfuerzo económico. Y por otro que yo iba a vivir de aquello. Luego fíjate cómo es la vida, ¿no? Y estudié mucho, mucho. Y cuando me puse a estudiar la oposición dije, bueno, vamos a ver. Me levantaba a las 4 menos cuarto de la mañana, se lo contaba a José Luis, que creo que es muy animado, no lo dejaba, pero bueno. Me levantaba a las 4 menos cuarto de la mañana, estudiaba, antes venía mi novia. Nos dejaban allí comer en la cocina, no nada, y luego pues yo seguía desde las 4 hasta las 9. Y luego a las 9 me dejaban tomar un plato y a las 10:30 me metía en la cama y estudiaba, pero estudiaba con el convencimiento, eso lo decía antes el profesor, que al estudiar, al darme cuenta de que estaba estudiando, entendía, no solo reproducía, no solo recitaba, entendía y el placer de entender, el placer del ser humano que de repente ve y dice, anda, comprende, te asombra. Por eso los griegos decían que la sombra es la portada del conocimiento. Y luego tuve suerte. No hice caso a los profesores. Te voy a contar una anécdota que es de una chulería insoportable. Porque yo los temas me costaba estudiarlos porque yo quería entender, no quería reproducir, y hasta que no los entendía no los llevaba. Y teníamos un profesor que era un tipo espléndido, abogado del Estado, murió, y me decía, Conde, ¿cuántos temas traes? Y yo, 1. ¿1? Sí, 1. No doy para más. Va, hay que traer más. Vale, va. Y en la segunda vuelta, nosotros no sé cuántos temas de civil teníamos, me parece que 140. Y en la segunda o tercera vuelta, en uno de aquellos días dije, te vas a enterar de lo que va a pedir. ¡Conde! ¿Qué traes? Y yo dije, civil. No, ya, civil sí, pero ¿qué temas? Y dije, todos. ¿Vale? Y me miró y se rió. Pero para mí fue una etapa absolutamente, no solo no me costó, sino que yo cada vez que noto que aprendo algo, pero no que reproduzco algo, sino que aprendo, que entiendo, que se me mete dentro del torrente sanguíneo y que de repente el mundo, digo, ahí va, si esto lo entiendo. Y aquella fue una etapa muy feliz, lo entendí. Luego tuve mucha suerte. Me tocaron unos temas bastante complicados, pero que había redactado yo mismo, y me dieron muy buena nota. Y luego en los prácticos me decían todo, bueno, este jovencito, lo que tendrá en memoria y tal y cual, para ti, para cual, sí, habla muy bien y recita muy bien y tal, bueno. Pero ya veremos en los prácticos, en los exámenes. Nosotros teníamos 3 exámenes prácticos, en donde te ponían un caso que te tumbaba. Y los hice bien. Hay una mezcla de constancia, de esfuerzo y de suerte, como toda la vida. Como toda la vida. Lo que es seguro que no sacas una oposición, seguro, si no eres constante. Hay
un místico del cristianismo, el maestro Eckhart, alemán, que al hablar del camino espiritual siempre dice el látigo de la inconstancia. El demonio pega con el látigo de la inconstancia. La inconstancia es un camino hacia el fracaso. Más preguntas escritas de estas que pues era fácil, ¿no? Sí. Perchín. Bueno, buenas tardes, Mario. Tengo entendido que usted escribió un libro sobre su estancia en la cárcel y me gustaría saber cómo fue su experiencia y cómo la valoró. Escribí uno que se llama Memorias, he escrito dos. Uno se llama Memorias de un preso y otro se llama Derecho Penitenciario Divino. Derecho Penitenciario es porque como yo estudié abogado de Estado, como ya he dicho unas cuantas veces, pero allí no se estudiaba el derecho penitenciario. Yo no tenía ni idea, nosotros estudiamos tampoco mucho penal, pero el derecho penitenciario ni noticia. Entonces me di cuenta cuando estaba adentro que tu libertad, dependía de una manera directa de unas asignaturas que yo no había oído en mi vida. Entonces me puse a estudiar el derecho penitenciario y escribí un libro que lo metieron como un... Hay algunos de mis enemigos que dicen que es el mejor libro de derecho penitenciario escrito. No es que sea el mejor, que sí que lo es buenísimo. Lo he escrito yo. No, porque es que es el contraste entre la norma y la vida. La Junta de Tratamiento valorará al interno con arreglo a los parámetros de idoneidad. ¿Y dónde está la Junta? ¿Y la psicóloga? ¿Y el educador? ¿Y cuántas veces hemos visto? Entonces la ley parecible. Ese lo escribí y la verdad es que te da satisfacción porque a quien escribe un libro lo que más le gusta es que sea útil. Y para ser útil hay que leerlo. Mi mayor alegría fue cuando me llegó una noticia de un preso que estaba en Venezuela, un coronel. Un familiar suyo me dijo que era un hombre que se pensaba suicidar. En prisión de suicidios, ¿eh? Y que leyó el libro de Memorias de un preso y que le animó a seguir vivo, ¿no? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que se siente cuando de repente estás tecleando sobre un ordenador, escribiendo una serie de experiencias y transnotándolas en un papel y luego eso queda impreso y una persona humana recibe un influjo interior espiritual? ¿Cómo fue? Pues te lo cuento. Un día vino mi mujer y mi hija a verme. Y yo estaba leyendo mis libros y en fin, yo había interiorizado aquello. Y entonces como ya lo había interiorizado, pues estaba viviendo como tenía que vivir, aprovechando el tiempo y leyendo. Nunca he leído tantos libros en mi vida. Y recuerdo que mi hija le dijo a mi mujer, pero mamá, pero si parece que está contento. Y Lourdes le contestó, sí que no le conoces. Ha aceptado que esto es así y lo que está es disfrutando con sus libros y con sus cosas. Duro, durísimo. Pero la dureza depende de ti, de tu mente. Si quieres salir, es durísimo, porque mucho que tienes no sales. Si tienes miedo, es durísimo, porque del miedo no te curas. Si no sabes resistirte a ti mismo, si no sabes buscar dentro de ti, si no te gusta, o si no te aceptas. ¿Cuáles son los instrumentos? Pues uno de ellos la droga. La inmensa mayoría no la inmensa mayoría, pero sí hay mucha droga. Entonces la gente se va del mundo de la droga, se destrozan, salen machacados. Forma. Te conoces mejor, por supuesto. Yo sería capaz de resistir, ¿no? Sí, así, de verdad. Así. Venga, pruébalo. Donde se ve la creencia es cuando ves que algo hecho, un acto que para ti es injusto, como la muerte de una persona. Ahí es donde se prueba la creencia.
donde se prueba la conducta, donde se prueba tus valores de verdad, es cuando la vida te somete a estas situaciones límites. Hasta que no llegas a una situación límite, no te conoces. Ni en honradez, ni en resistencia interior. Bueno, para no ser tan duro, os cuento el del guardia civil. Allí había guardia civil. Claro, ¿no? Y uno me contó una historia de un guardia civil que era el más honrado del cuerpo, y en un sitio de Galicia, como se traficaba con muchas drogas, pues el comandante dijo: vamos a llevar a fulano, que es el más honrado, ese sí que está a prueba de bomba. Y lo llevaron allí, ya pasó un mes, 2 meses y tal, y al cabo de 3 o 4 meses aquel guardia civil honrado empezó a llamar al capitán: mi capitán, que me tiene que quitar de aquí. Que no, que tú estás. A otros 3 meses: mi capitán, que me tiene que quitar de aquí. Que no, mi capitán, que me tiene que quitar. Al cabo de un año, y le preguntó al capitán: ¿pero por qué te tengo que quitar? Dice: porque ya están llegando a mi precio, ¿eh? Al final, solamente podéis decir que no tienes precio cuando te lo han ofertado. Troyano. Buenas noches y Buenas noches. gracias de nuevo por su presencia aquí. Quería decirle en primer lugar que me ha impresionado bastante el tema que ha escogido para exponernos hoy aquí, la estructura moral de la persona, y me ha sorprendido gratamente. Y también la faceta que ha destacado de su persona como cristiano. Entonces, quería preguntarle qué relación considera que tiene el cristianismo con la masonería, y también la masonería con el poder, y hasta qué punto ha estado usted relacionado con la masonería. Porque muchos autores hablan de este tema de la masonería, creo que desde el desconocimiento, y usted se ha movido en la alta esfera del poder, y creo que podría desde su conocimiento aportarnos esta información. Empezamos por lo primero, el cristianismo. Lo que es la masonería original es lo que se llama la masonería operativa. ¿Qué es la masonería operativa? Básicamente gremios de constructores. Gremios de constructores. ¿Y por qué estos gremios de constructores tienen que ser especiales? Porque levantaban catedrales. ¿No? ¿Y qué es una catedral? Un lugar en donde el hombre entra para facilitar su relación con Dios. No es un edificio más, es un templo de espiritualidad. Y está evidenciado que la conformación arquitectónica de los lugares, su orientación, su ubicación, permite o dificulta con mayor o menor intensidad lo que podríamos llamar en extremo el arrobo místico. Por eso es una constante a lo largo de la humanidad. Por eso muchos de los templos cristianos fueron levantados en lugares donde antes existían otros cultos. El cristianismo, como sabéis muy bien, o el catolicismo, para ser más exacto, arranca del 325 del Congreso de Nicea, ¿no? Entonces se constituye la Iglesia en sentido estricto, y su basamento de fondos cristianos. Hay 2 tipos de conocimientos cristianos: los esotéricos y los exotéricos. No todo el mundo está capacitado para entender la profundidad del pensamiento cristiano. Por ejemplo, Jesús dice en uno de los pasajes: ¿por qué pensáis como hombres si podéis pensar como dioses? Probablemente si esto se los pongas a alguien dirán: ¿pero qué está diciendo? ¿Qué está queriendo decir con esa frase? Es un pensamiento iniciático. Los constructores del gótico y del románico eran constructores de templos para Dios. Y tenían una cosa que hoy no se tiene. No solo construían, sino que además construían a sabiendas de que la duración de una iglesia, que a lo mejor eran 50, 60 o 70 años, no la iban a ver terminada. ¿Cuántas personas hoy en día pueden dedicar su vida a una obra a sabiendas de que no la verán? Fijaros una maravilla.
¿Cómo se necesita de ser fuerte por dentro si estás haciendo una cosa y sabes que no la vas a ver concluida? El tránsito del gótico del románico al gótico es en la cúpula románica, la iglesia es pequeña y la cúpula aplasta. Es la presencia del temor de Dios. En el gótico la cúpula se eleva, es la aspiración del hombre que sube hacia Dios. Y a raíz del 16 aproximadamente todo esto se acaba, se produce lo que se llama la ruptura de la sensación de seguridad que te proporcionaba el medioevo y entramos en un cartesianismo. Y el mundo camina mal. La diosa razón se eleva a los altares. Y aproximadamente por el 1700 se produce en Inglaterra y concretamente en Rosslyn una unificación ya de aquellos pensadores, de aquellos trabajadores operativos que ya no construyen catedrales, pero como para construir una catedral había que tener unos conocimientos místicos y una experiencia de que allí se estaba haciendo la casa de Dios. Todo eso fue generando un cúmulo de pensadores. Y ahí se nacen y se crean las logias cristianas, con las constituciones de Anderson, en donde el Dios es el Dios cristiano. Y no solo eso, sino que está prohibido el ateísmo, hasta tal extremo de que se condena, con una palabra un poco fuerte, al estúpido ateo. Ese es el desarrollo. A partir de ahí, como el poder todo lo contamina, se producen rupturas. Y en Francia se rebelan los progresistas diciendo que no hay por qué creer en Dios. Y los ingleses dicen, ¿usted no cree en Dios? No. Pues entonces vaya usted, no es obligatorio. Y sin embargo en Francia se crea una masonería de base atea. Y se pasa a ser dominada por un pensamiento político revolucionario de izquierda. Hasta el siglo XVIII y XIX en España, pues existe un pensamiento masónico católico, o católico cristiano, hay muchos católicos, pero sobre todo todos son cristianos, desde Aranda, etcétera, etcétera, hasta que pasa en España lo mismo que pasó en Francia. Entonces se crea una masonería de broma y atea y dominada por la izquierda recalcitrante. Hoy, ¿qué papel cumple en el mundo? Depende en las sociedades anglosajonas y en las sociedades latinas. En las sociedades anglosajonas tiene peso, pero probablemente se ha perdido ya aquello que les hizo en el 1717, en la noche de San Juan, reunirse, ¿no? Es más un acto social que otra cosa. Hoy en día, sin embargo, me contaban que como hay el materialismo, creo, confío, espero, que lo que es el pensamiento materialista de la existencia está cayendo, ¿no? Y el ser humano se está dando cuenta de que necesita una ansia de espiritualidad. Porque levanta los ojos, mira, ¿quién soy? ¿Yo quién soy? Desnudo de los ropajes, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? Entonces, la respuesta de los evolucionistas, no, usted es un producto de la evolución de la naturaleza debido a la casualidad y a la ley de los más fuertes. Ya, no, eso ya no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas ansias de espiritualidad pues están vertiéndose en muchos caminos, algunos no especialmente recomendables, ¿no? Y yo estoy contento de notar que esos valores que llevan 400 años ocultos están empezando a sentirse en algunas personas. ¿Tiene poder la masonería en Francia? Creo que sí, no lo conozco, pero creo que sí. En Inglaterra, bueno, Inglaterra es que el gran maestre de la gran logia siempre es el rey, ¿no? De Inglaterra, y en la Cámara de los Lores prácticamente todos, ¿no? En Estados Unidos es muy importante, no tanto en el poder, que sí, los autores de la Constitución americana lo son desde luego, como en los atributos que implican de manos limpias, ¿no? O sea, en la masonería no se puede trabajar sin guantes blancos. Y hay el rito, o el mito, como quieras llamarle,
que si alguien se pone unos guantes blancos y los tiene el alma sucia, los guantes se pondrían negros. Es una forma de hablar. En finanzas, en las grandes instituciones financieras, se aprecia en Estados Unidos la pertenencia a la masonería. Vaya rollo que te la verdad. Kiko. Buenas noches, señor Conde. Buenas noches. Verá, me llama la atención que continuamente salen a la luz en España casos de corrupción y eso me hace pensar que probablemente hay mucho más de lo que no nos entramos, porque si no, no tendría sentido que la gente se arriesgase. Entonces, para usted que ha estado cerca de puestos de poder, ¿cree que existen en España mecanismos para evitar la corrupción o cree que es relativamente fácil? El único mecanismo para evitar la corrupción es crear hombres que no sean corruptos. No hay otro. Por muchas leyes, condenas, penas que impongas, si el modelo de arquitectura moral del sistema es la conveniencia, tendrás corruptos. Es solo cuestión de tiempo. Si no nos paramos, o sea, es que nosotros estamos acostumbrados a pensar como si los individuos fuéramos cosas y nos arreglan desde fuera. Si tú, dentro de ti, no llevas un valor a prueba de bomba, te pasará lo del Guardia Civil. Un día llegarán a su precio. El sistema lo sabe. Y la garantía de funcionamiento del sistema es que no llegue nadie sin antes haber pasado por las horcas del propio sistema. Porque si tú vas a ejercer el día de mañana poder, yo quiero telefonearte y decirte, hombre, mira que tienes esto encima de tu mesa, a ver si tomas esta decisión. Por cierto, ¿te acuerdas cuando yo te di? Así funciona. La razón de la endogamia con la cual está construido el sistema no es otra que tener la garantía de que el individuo que alcanza el poder previamente se ha dejado los jirones de su dignidad en otras cosas. Solo hay un método para luchar contra la corrupción: personas honestas. Lo demás, olvídate. Puedes hacer todas las leyes que quieras. Puedes condenar a muerte. Que al final te dirán, no te preocupes, ya te salvaremos. ¿Se está educando a la gente así? No. ¿Está dando el sistema señales de que eso es importante? No. ¿Hay más corrupción que la que dicen? Claro. Pero mientras el modelo sea el modelo, mira, si tú coges agua, la metes en una olla, la pones en el fuego y a 100 grados hierve. Si el sistema educa a personas instaladas en el principio de la conveniencia, hierve. Si la gente sale de las universidades y de la vida vacía de valores morales, hierve. Y hervirá en la política, en las finanzas, porque no nos equivoquemos. La corrupción no es algo que esté hoy exclusivamente en la política. Está preñada en la sociedad. Y hay una norma de oro. El descrédito moral viene de arriba abajo. Cuando las élites de un país no tienen recato moral, toda la sociedad se contamina. Ricardo. Señor Conde, buenas noches. Hola, Ricardo. Me reitero en la... Reiterado, en los amigos, y me gustaría preguntarle sobre cuál fue la influencia que tuvo el gobierno en la decisión que tomó para que usted tomara la decisión, porque se dice que no hay separación de poderes, pero yo creo que ahí fue la plasmación de esa no separación, porque le he oído muchas veces decir y hablar sobre este tema. Te lo cuento, mira, imagínate la situación. Esto no es sabido. En el mes de julio del año 1993 nosotros hacemos la primera ampliación de capital, la primera, no, la más grande ampliación de capital que había hecho la historia de la banca hasta ese momento, ¿no? Era un año de crisis y todo el mundo pronosticaba que ni por el forro. Fueron 1.000 millones de euros. Se suscribieron íntegros. Y sobró. Y fue el asombro.
de mucha gente. Unos meses más tarde, solo unos meses más tarde, después de que ese banco, antes de esa ampliación de capital de 1.000 millones de euros, había sido sometido a todas las auditorías del mundo, y después de que en esa ampliación de capital había tomado una participación significativa, primer banco del mundo, que antes de invertir 200 millones de dólares había examinado hasta lo que había debajo de las alfombras, pues 3 meses más tarde resulta que tenía un agujero. Entonces, tú con tu responsabilidad llamas al presidente de tu gobierno y le dices, mira, tú eres presidente, pero de finanzas eso, lo justo. Entonces te propongo el siguiente plan. Mira, como aquí en el capital social hay unos señores que son el primer banco del mundo, no es una churrería, sino el primer banco del mundo, te propongo que nos sentemos juntos, ellos te expongan, los del Banco de España que expongan, si es que vienen, yo lo expongo y tú decides. Estaba pidiendo algo raro. Pues el señor presidente del gobierno me dijo 2 cosas. Una, que no era eso. Y la segunda, que se tenía que ir al dentista. Yo entendí ya todo. Ya entendí todo. Cuando una proposición razonable es rechazada ante una decisión trascendente, piensa que la decisión no es razonable. O mejor dicho, cuando algo no te cuadra con lo que te debería de cuadrar, piensa que te cuadra con algo distinto. Pero cuadrar siempre cuadra. Existe separación de poderes, existe independencia de la justicia. Mira, ¿todos los jueces de España son corruptos? No. ¿Todos los fiscales son corruptos? No. ¿La inmensa mayoría son personas normales? Sí. Pero cuando se trata de ser independiente, no es en un juicio de arrendamientos urbanos, o de 2 goteras de una casa, o del deslinde de una finca rústica, o un contrato de compra-venta, o una cesión de rabasa morta, sino cuando el poder está involucrado en la decisión. Nadie le va a llamar a un juez de primera instancia de cualquier capital de provincia de España para decirle que no se queda acerca de no sé cuántos de un contrato de arrendamiento de una finca rústica. Sin embargo, cuando una decisión judicial tiene repercusiones, el poder llama. ¿Pero a quién llama? Para llamar tienes que tener la garantía de que te van a escuchar. Entonces tienes que tener la garantía de que están nombrando a aquellas personas que te van a escuchar. ¿Cómo se nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? El esperpento, para los que nos gusta el derecho, es ver como una cuestión jurídica, netamente jurídica, que solamente tiene una respuesta con la ley en la mano. En el Consejo General del Poder Judicial tiene 2 resoluciones distintas, ¿sí o no? No en función de un razonamiento jurídico, sino de la adscripción política de las personas que forman ese Consejo. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo te puedo hacer las leyes más bonitas del mundo. La ley es una categoría en potencia. La libertad, la dignidad y el patrimonio es en acto. Y entre la potencia y el acto se interpone un sujeto. Ese sujeto es el juez en sentido amplio. Por tanto, de la misma manera que no podremos garantizar la corrupción mientras no haya personas no corruptas, no garantizaremos la justicia mientras no haya personas justas. De nada valen las leyes si quienes las interpretan, y como el derecho te permite decir si bien es verdad que, no lo es menos que, yo he vivido esperpentos jurídicos, auténticos esperpentos, motivados por decisiones políticas. Y todavía hoy eso no está resuelto.
yo escribía de esto en el año 1994, hoy escriben los propios jueces. Y yo tengo muchos amigos jueces y muchos amigos fiscales. Y te puedo garantizar que mucha gente, sobre todo en provincias, cumpliendo bien con su misión. Pero no se trata de eso. Se trata de que o nos damos cuenta de que la formación y la independencia de los jueces es decisiva, o en esas personas está depositada nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra hacienda. Como no recuperemos el sentido de que la clave es el ser humano y su arquitectura de valores, como eso no lo recuperemos y sigamos haciendo leyes que luego no valen absolutamente para nada, estaremos construyendo una sociedad hacia el abismo. Cuando yo me examiné de capitán de yate, había una frase muy decía, no se trata de llevar la mano firme en el timón, sino en el rumbo adecuado, porque hay gente que lleva la mano firme en el timón, vista al frente y se da contra el muro del puerto. Pues como no recuperemos el sentido del individuo, esta sociedad se da contra el muro del puerto. Carlos Márquez. Os digo cómo va el Madrid. Buenas noches. Me gustaría preguntarle qué relación tiene con el rey Juan Carlos y qué opinión le merece su hijo Felipe como monarca. Con el rey yo tuve una relación intimísima, muy íntima, te diría que excepcionalmente íntima. Pero el rey al fin y al cabo pertenece a la estructura del Estado y está de algún modo integrado en la clase política y por tanto yo le tengo mucho cariño. El rey actual le conocí de chico y hombre, yo creo que está haciendo todo lo que puede por intentar recuperar la situación de la corona, ¿no? Porque nos guste o no nos guste, nos parezca bien, nos parezca mal. Mira, tú puedes ser monárquico o republicano, pero lo que tienes que ser es español, ¿no? Y si en un momento determinado, aunque sea republicano, la monarquía te parece que es una mejor solución para la salida de un momento, pues entonces tu obligación es responderte ante las leyes. Y si tienes discrepancia entre tu pensamiento y tu obediencia, tú tu pensamiento lo explicas donde quieres y tratas de convencer a la gente, pero la obediencia día a día es una cosa que hay que hacer, porque si no tendríamos una constitución que haríamos cada uno de nosotros. La monarquía salió muy dañada de la guerra anterior. Y el rey actual está haciendo lo que puede. Yo veo inevitable que llegará un día en que habrá una votación sobre jefatura del Estado, lo veo inevitable. Hay mucha gente, han pasado muchas cosas, y como algún día, no sé cuándo, habrá un proyecto de constitución que recoja las aspiraciones, porque ahora te hablan de que la constitución hay que reformarla solo por el marco territorial. Cuidado, el marco territorial es un problema grave, pero no es el único problema grave que tenemos planteado. Por ejemplo, la Constitución tiene que garantizarnos de verdad, la independencia judicial. La Constitución nos tiene que garantizar de verdad que el Parlamento sea un Parlamento, porque hoy no lo es. Si los diputados del Parlamento que elige teóricamente el pueblo tienen lo que se llama la obediencia de voto, mira, para ese viaje, si tú tienes que votar lo que yo te diga, entonces ¿para qué te necesito yo ahí? Hay que reformar muchas cosas. La sociedad tiene que tener su voz. No puede ser que esté el Estado y la sociedad aplaudir. La sociedad civil tiene que tener presencia directa en órganos del Estado. Porque al fin y al cabo las decisiones las sufres o te beneficias tú. Pero no puede ser esa ruptura absoluta entre una clase política endogámica y una sociedad civil, que son los que están ahí delante. Ese día yo creo que también se planteará el tema de la forma de Estado. Ese día, ¿cuándo será? No tengo ni la más remota idea. Pero como hay una norma de oro, cuando los sistemas de poder se niegan a admitir su propia evidencia, acaban mal. Estudiar la historia. Todos los sistemas de poder que han caído a lo largo del tiempo es sencillamente porque se negaron a admitir su incoherencia.
Hay un libro interesante que se llama Historia Social de la Revolución Francesa, ¿no? Teóricamente los revolucionarios franceses eran los tíos más malos que Caín, bueno, muy bien. En realidad fue una burguesía, la burguesía de Dijon. Y pocos saben que el rey francés exigía para ser ministro un título nobiliario. Y la burguesía emergente quería tener derecho a administrar. Entonces el rey dijo, bueno, pues muy bien, no voy a cambiar el que tengas que tener el título nobiliario, te lo voy a vender. Y comenzó a vender el título nobiliario. ¿Vale? Y cuando aquellos que estaban comprando el título nobiliario querían ser ministros, el rey les dijo que bueno, que no, que había que ser marqués de 3 generaciones. Entonces ya no le aguantaron más. O sea, los sistemas de poder que incurren en su propia incoherencia, que nombran senador a su caballo o que dicen que arda Roma, no hemos nombrado senadores a caballos de momento. Pero cuando un país está viendo lo que está sucediendo de una revolución sediciosa y no pasa ni Pamplona, es un sistema de poder.